María Antonieta, ya pues que estamos en materia y quiero iniciar por dos cosas importantes. Una, porque tanto Stephanie y yo estamos aquí en la sede de la CUT de Antioquia y pues tenemos que continuar haciendo los seminarios regionales, entonces hoy seguimos en otra tarea. Por eso me parece muy, muy importante el webinar de hoy, porque no solo nos va a ubicar en un contexto específico, sino que también nos ubica en la continuidad y necesidad de transformarnos permanentemente, especialmente en las transformaciones culturales. Pero me parece que hoy violenta muchísimo, no solo el contexto de pandemia, sino también el afianzamiento de los estereotipos que exacerbaron toda digamos, la pandemia como tal. Y pues, este trabajo que hace el departamento jurídico de tener cada martes expositoras y expositores expertos en el tema y no solo en la norma, sino en los temas cruciales que atraviesan el mundo sindical, ha sido un trabajo que pues lo queremos visibilizar muchísimo más y que en las regiones queremos recoger todas las necesidades que tienen las regiones para adaptarlo muchísimo más a este contexto. Yo creería entonces que en el día de hoy es importante recordar que venimos en un contexto de pandemia donde la violencia hacia la mujer fue muchísimo más alta, las brechas y las cifras fueron altísimas y se crecieron mucho, y toda la violencia económica, que era uno de los puntos históricos que las mujeres queremos ganar como con autonomía, la autonomía de poder trabajar para poder tener nuestras propias afirmaciones de vida, fue lo que más decreció en pandemia. Es decir, los empleos quedaron out, especialmente para la mujer joven trabajadora. Fue una lucha muy dura y creo que vamos a empezar de cero en una pandemia que dejó a más del 12% de las mujeres sin empleo, y que es una cifra altísima, pero muy, muy alta para el mundo laboral de hoy. Un mundo que ya en Colombia veníamos ya con 6 millones de desempleados y hoy se aumenta básicamente al doble. Eso es muy grave en un país como Colombia y en una región, y es, digamos, la más alta en la región de América Latina. Yo diría que este contexto de pandemia es tan global como el capitalismo y que hoy nos tiene pues en dificultades de orden climático a causa de una sobreproducción desmedida que no es reciente y que no muestra atisbos de disminución o soluciones por parte de los países. Fernanda Caicedo. Y el capitalismo prácticamente se ajusta con una pandemia, ¿sí?, propia del capital y de las lógicas de producción, causa-efecto, y eso fue lo primero que vivimos, y lo vivimos con mucha violencia en nuestra agenda económica, las mujeres al principio. Hoy, por ejemplo, el virus es el producto del avance de la deforestación y la depredación de la naturaleza. Eso ya no es suficiente, pues, como sujetos, entregarnos al consumo extremo. Y en ese consumo extremo hay una fuerte violencia también hacia las mujeres, con todo lo que nos presentan y todo lo que nos muestran para consumir en el día a día. Pero la capacidad de acceso es bastante disminuida precisamente para las mujeres, donde la estadística hoy en el país lo que muestran es una exacerbación de la pobreza, y pobreza extrema en niños y niñas en Colombia, que hay que decirlo con toda claridad, ha sido como lo más difícil para todos y todas. Y todavía están en el debate de la vacuna, y yo creo que la gente ha vuelto a contagiarse, así esté vacunada, porque aquí en todo el mundo se retardó mucho la vacuna para iniciar pues un proceso de contrarrestar un virus tan fuerte, y dos, porque también muchísimas de las situaciones que se vivieron con la vacuna
pues llevó a no garantizar tiempos ni tampoco a toda la población como se debía, y ya fue tarde entonces para esa parte. Pero la Central Unitaria de Trabajadores a todo este debate tiene una única posición, y es que nos debemos vacunar. Igualmente, digamos, las reglas que ponen ahora ya es que exista la vacuna para poder entrar a todas partes, y pues lo estamos haciendo con un criterio meramente ético y ecológico, y es que ser sanos y sanas, cuidarnos, cuidar la vida, cuidarnos todos y todas para poder cuidar también nuestra existencia y cuidar este planeta. También me parece importante que abordemos todo lo que ha sido esta violencia tecnológica para las mujeres. El aumento de nuestras jornadas laborales fue grandísimo. El aumento del acoso laboral fue otro detonante para las mujeres en el país. No solamente tuvimos que aguantarnos las dobles y triples jornadas de las plataformas, sino que también cuidamos en la casa a los enfermos. Dimos clase para niños y niñas porque los colegios cerraron, y cuidamos los enfermos del COVID también en nuestros hogares y otras enfermedades terminales que aún subsisten. En ese sentido, entonces, yo creo que es como un deber de hombres y mujeres, no solo transformar la sociedad tan violenta que tenemos, sino también que esta sociedad del conocimiento y los nuevos profesionales que son pues hoy los jóvenes hombres y mujeres jóvenes que asisten a estas plataformas, mirar a ver cómo emprendemos una tarea esencial y fundamental de erradicar ese flagelo de la violencia hacia las mujeres, porque así lo dicen las cifras, son violencias muy altas, son violencias que se exacerbaron en la pandemia, y son violencias que lógicamente se ejercen porque el Estado tampoco ha puesto ninguna corte o medida. Tenemos muchas normas, tenemos muchas leyes, seguramente como lo van a hacer nuestras panelistas, pero la verdad es que a pesar de todo esto que tenemos, a pesar de todo lo que hemos luchado para que esto sea una realidad, eh, las mujeres seguimos siendo hoy las más violentadas y con mayor, digamos, pulimiento en las redes y con mayor ferocidad y agresión en las mismas redes, y a nivel laboral el acoso creció bastante en todos los sectores y en muchos otros lugares. Para el 25 de noviembre las convocamos para que nos ayuden a encabezar las diferentes marchas que hay. Desde el Comité Nacional de Paro logramos que las mujeres visibilicemos nuestra problemática en las marchas, salgamos adelante y seamos las primeras en juntarnos y a conmemorar el 21N y a protestar por estos decretos lesivos que tiene el país, pero ante todo para poder organizarnos en nuestras protestas y precisamente en dar una voz de alerta al país y a las mujeres, acompañándolas y acompañándonos este día en una protesta y en una fuerte indignación con nuestras condiciones. Entonces, Mary Laura, bienvenida. Démosle ya la bienvenida a nuestras panelistas e inicien el panel, que al final pues les contaré cómo el salario mínimo va a tener se los cuento de una vez, va a tener tres puntos fundamentales. Se va a considerar la canasta familiar y ese va a ser uno de los principios. Se va a considerar también el tema de la productividad, pero vamos a proponer como parte esencial y fundamental, vamos a proponer todo el tema de que se reactive el comité de pensionados, porque es una de las poblaciones, y de pensionadas, porque es una de las comisiones que el ministerio no ha querido reactivar, y esta población también, como la población de las mujeres jóvenes y de los hombres jóvenes, está en difíciles situaciones hoy. Entonces, Mary Laura tiene el uso de la palabra para que presente las panelistas.
Feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias, Ligia. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Para quienes no habían venido y es la primera vez en este espacio, recordarles que el Departamento Jurídico Nacional de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, ha estado desde febrero del año 2019 haciendo este webinar primero para nuestros departamentos jurídicos y después se ha extendido este espacio a todo el movimiento sindical, todos los martes a la 1 de la tarde con un tema de interés nacional, abordando diferentes aspectos y pues tratando de ser como consecuentes y pertinentes con las discusiones nacionales que se están dando en cada momento. Esta semana, por supuesto, no podíamos ser inferiores al reto de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que vamos a celebrar en su propia fecha el día 25 con una marcha en las principales ciudades del país. Esperamos que marchemos en todo el país. Y pues el seminario de esta semana, el webinar de esta semana del Departamento Jurídico, decidimos hacerlo acerca de violencia basada en género, prácticas y tratamientos del mundo sindical. Para abordar este tema, yo les voy a acompañar como moderadora. Ustedes saben que hago parte del equipo jurídico, soy miembro honoraria porque pese a que ya no trabajo en la CUT, les voy a seguir acompañando en este espacio siempre por el amor que le profeso a las centrales. Y tenemos dos invitadas muy especiales, una nacional y una internacional. Están con nosotras y nosotros María Antonieta Cano Acosta. Ella es profesora, es directiva sindical, es exdirectiva de la ADE, es actualmente del equipo nacional de género de FECODE, de la Federación Colombiana de Educadores, y también es secretaria de formación del partido político Dignidad. Bienvenida, María Antonia, y gracias por aceptarnos la invitación. También, gracias. También está con nosotras la compañera Cruzcaya Hidalgo Cordero. Ella está acompañándonos desde Quito, Ecuador, donde nos contó que acabaron de sufrir un temblor y que esperamos que pueda estar tranquila todo el espacio y que no hayan réplicas. Ella es licenciada en Negocios y Relaciones Internacionales. Tiene una especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños en la Claxo. Y también tiene un máster en estudios de género de la Universidad Central Europea. Ella es investigadora, es feminista, es investigadora, es coordinadora de proyectos sindical y de feminismos en la FES, ILDIS, FES Ecuador, y también hace parte como investigadora del Observatorio de Plataformas Digitales. Entonces, bienvenida, Cruz, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Gracias, compañeras, de ustedes por acogerme. Bueno, y bienvenidas todas y todos los compañeros que nos acompañan desde diferentes regiones y diferentes organizaciones sindicales. Como saben, vamos a dar primero la palabra a la compañera María Antonieta para que nos haga una exposición acerca de prácticas de violencia de género, sobre todo en el mundo laboral, en el mundo sindical, cómo identificarlas. Bueno, ella nos va a compartir parte de su experiencia, de sus conocimientos, y luego le vamos a dar la palabra a Cruz, que nos va a exponer un poco cómo hacer para tratar estas prácticas de violencia desde el mundo sindical o cómo podemos como sindicalistas prevenir, tratar de erradicar estas prácticas de violencia basadas en el género. A todas y todos les recuerdo que después de las intervenciones de ellas vamos a tener posibilidad de que ustedes intervengan, hagan comentarios, hagan preguntas, pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono, pueden hacerlo por el chat. Y yo voy a estar pendiente de todos y todas ustedes. Entonces, sin más preámbulos, María Antonieta, muchas gracias. Yo te hago señitas por acá cuando se nos vaya acabando el tiempo. Adelante. Listo, Mary Laura, mucho gusto a la compañera Cruzcaya. Es un honor estar compartiendo con usted este panel y por supuesto un saludo muy fraternal para quienes nos acompañan en este espacio, espacios que se han venido consolidando a propósito de la pandemia, pero que yo creo que nos dio como la oportunidad de poder encontrarnos desde muchas partes de la nación y del mundo, sin necesidad de tener el desplazamiento físico, pero sí, pues aquí con toda la presencialidad y con toda la rigurosidad que nos manda el tema.
Agradezco mucho a la CUT la invitación a este evento y por supuesto pues no podemos ser inferiores, como lo decía Mary Laura, en la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Para hablar del Día de la No Violencia contra las Mujeres, pues yo creo que podríamos hablar y hablar y hablar, porque de hecho es una situación que hemos vivido históricamente y que seguimos viviendo a pesar de que haya algunos avances, a pesar de que haya algunos espacios a los que hemos logrado llegar y que hemos logrado conquistar, seguirá habiendo muchas dificultades y pues esto por eso la lucha continúa. Si nosotros vemos la situación de las mujeres en un país como Colombia y de las mujeres trabajadoras, pues no es una situación nada halagüeña para nosotras ni para la sociedad. Es una situación en la que podemos ver un desempleo femenino altísimo, un desempleo femenino que siempre ha estado por encima del promedio nacional. El desempleo de las mujeres siempre ha sido muchísimo más alto que el de los hombres, que ya es una situación también bastante gravosa la que se vive. Y si ponemos estas cifras en la pandemia y en la situación actual, pues las cifras se dispararon enormemente. Estamos hablando de que en el desempleo, según cifras del mismo DANE, a más o menos marzo de 2021, estaba en el 19.7%, el de las mujeres estaba en el 21%, pero si eso lo ponemos en mujeres del área metropolitana de Colombia, ese desempleo asciende hasta el 26-27%, pero peor aún, si ese desempleo y esas cifras las ponemos en mujeres jóvenes, ese desempleo ya alcanza el 30% y bordea ya el 31-32%. Quiere decir que en Colombia una persona caracterizada pues por la situación actual es mujer, mujer joven, mujer que además ya ha trabajado en alguna empresa temporal o mujer que está en condición de desempleo actualmente porque precisamente la pandemia y en la crisis que originó esta pandemia, o que más que originó la pandemia, que develó la pandemia, porque esta crisis pues se viene gestando desde la implementación de todas las políticas neoliberales en Colombia, afectó con muchísima mayor rigurosidad a las mujeres. Lo primero que cerró la pandemia fueron restaurantes, fueron hoteles, fueron comercio, empleos que son altamente feminizados. Y para las mujeres que logramos vincularnos formalmente a un trabajo, que tenemos un salario, la situación tampoco es mejor. Si son empleos feminizados o sectores altamente feminizados como el nuestro, como el magisterio, pues vemos cómo nosotras y quienes trabajamos en el magisterio, nuestro salario es mucho menor al del resto de profesionales del país. ¿Y por qué o a qué se debe que este salario del magisterio sea tan bajo en un país como Colombia? Se debe principalmente a que como fue un sector y sigue siéndolo, o sea, somos el 74% de la población de trabajadores y trabajadoras del magisterio en Colombia. Es un sector que está altamente feminizado y como en un comienzo el trabajo de las mujeres no se vio como un trabajo ganar un salario, sino como para ayudar complementarios, pues es histórico que traemos desde prácticamente la revolución industrial, cuando las mujeres nos vinculamos al trabajo y a ganar salarios, y que en Colombia pues que va a proveer a una familia de todas las necesidades básicas, sino que se tiene
como la complementariedad, y por eso es que el salario de los docentes sigue siendo un salario que no es profesional, y es una de las luchas que nosotros tenemos desde el magisterio. Y eso también sucede con trabajos como la enfermería, que es un trabajo que está tan enfocado al cuidado, que es altamente feminizado, y que como es un trabajo y como se ve y como sus orígenes históricos eran que era un trabajo complementario, pues los ingresos para las profesionales y los profesionales en la enfermería tampoco son los que realmente se merecerían. Sí, eso lo podemos ver en el ámbito laboral, Mary Laura y compañeros y compañeras que estamos acá. Sin embargo, también podemos decir nosotras quienes ingresamos al sector productivo, quienes estamos ganando un salario, además de que si son empleos altamente feminizados, pues tienen un nivel salarial mucho más bajo, también hay que entender que aquellos empleos que no son altamente feminizados, aquellos trabajos que están estereotipados para labores que son netamente masculinas, pues también la brecha salarial es altísima. Entonces, la brecha salarial, mismo trabajo. Por favor, ¿Alguien ¿pueden tiene el micrófono apagar abierto? el micrófono para escuchar a la compañera, por favor? No. No. Empleos que son, o trabajos que son, pues, más masculinizados, pues, son empleos y son trabajos en los que las brechas salariales oscilan entre el 13% y el 23%. O sea que nosotros vivimos unas brechas tanto en el desempleo, porque como ya les dije, son muchísimo más altas los índices de desempleo para las mujeres, como en los trabajos para las mujeres que logramos ingresar al sector productivo, puesto que esta brecha salarial sigue existiendo. Y si ya lo vemos, como son 10 minuticos y pues me pidieron que hablara como de 3 temas, o así lo entendí yo, si lo vemos ya cómo es en el ejercicio, cómo las mujeres que decidimos vincularnos a estas prácticas de participación gremial, de participación política, pues también hay que decir que es un sector bastante hostil hacia las mujeres. No es fácil que las mujeres podamos dedicarnos a hacer política, entre otras, pues primero porque existe una cultura que se hereda de todo el machismo, de todo el patriarcado, que existe, que es real, que no vamos a tapar el sol con un dedo, que a las mujeres cuando hablamos se nos mira mucho más que cuando hablan los hombres, el discurso que echamos es mirado más con lupa que como a los hombres. O sea, esa cultura existe y seríamos una bobería negárnoslo. Lo que hay es que emprender como todas unas campañas culturales para que podamos realmente tener cultural, desde el aspecto cultural, ir despojándonos de todas estas violencias y discriminaciones, a veces soterradas, a veces solapadas, a veces hasta inconscientes, de las que realmente sí existen y somos víctimas. Pero más allá de esto, que tenemos que hacerlo y que tenemos que tenerlo nosotros absolutamente claros, y más desde la central obrera del país, pues imagínense qué tal que no lo tuviéramos presente para dar garantías para la vinculación de las mujeres en toda esta vida gremial y toda esta vida pública, pues también hay que mirar es por qué, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad histórica con nosotras mismas, con nuestras compañeras y con la sociedad en últimas, y es por qué no llegan tantas mujeres a estos escenarios, por qué no hay tanta vinculación de mujeres a las actividades, a los sindicatos, a las marchas, a las movilizaciones. Y pues parte del análisis tiene que partir es que las mujeres, además del trabajo remunerado, quienes ya están vinculadas en algún trabajo remunerado, que en Colombia, según el Estudio Nacional de Uso del Tiempo, las mujeres dedicamos alrededor de 7 horas 50 minutos diarias al trabajo remunerado, pues tienen también que sopesar eso con 8 horas en promedio diarias a trabajo no remunerado. Quiere decir que si nosotras juntamos el trabajo no remunerado que hacen las mujeres más el trabajo remunerado, hablamos de una actividad diaria de 15, 16 horas.
Y si eso lo contrastamos con las cifras de los hombres, pues los hombres trabajan alrededor de 8 horas, 9 horas diarias en trabajos remunerados, y en promedio al trabajo no remunerado le dedican entre 2 y 3 horas. Así que los hombres entre el trabajo remunerado y no remunerado no son cifras que yo me estoy inventando, no son cifras que yo miré pues como por casualidad, no, son cifras que salen de la encuesta de uso nacional del tiempo, que también hacen parte del Departamento Nacional de Estadística, DANE, o sea que las cifras pueden ser mucho más alarmantes. Mientras los hombres dedican entre trabajo no remunerado y remunerado 13 horas diarias, las mujeres estamos dedicando entre 15 y 16 horas. Nuestra lucha entonces finalmente debe ser por ir despojándoles a las mujeres de todas esas obligaciones que pareciera que fueran naturales porque somos mujeres, que porque nacimos mujeres entonces lavamos, planchamos, cuidamos niños, cuidamos enfermos, estamos al tanto de las labores del hogar. Y si nosotras y nosotros desde el sindicato, desde la central, desde donde estemos, empezamos a dar esa lucha para que sea la sociedad y sea el Estado el que asuma estas labores del cuidado, pues podemos ir despojándoles a las mujeres de toda esa carga. Es que son 8 horas diarias, o sea, es mucho tiempo el que las mujeres dedican o dedicamos a estas labores del cuidado. Esas 8 horas diarias, imagínenselas si las asume el Estado, si las asume la sociedad y si las asumen además el resto de miembros de la familia en una redistribución equitativa de las labores del hogar. Serían 8 horas diarias en las que las mujeres pueden estudiar, pueden trabajar, pueden pensarse en asistir a una reunión política, en asistir a una reunión del sindicato, y pueden tener muchas más facilidades y muchas más posibilidades reales de tiempo, sin triplicar su jornada, sin cuadriplicar su jornada, de aportarle a los cambios reales que necesita nuestra sociedad. Así que ya para redondear, porque ya me pusieron la señal del minutico y quiero ser muy precisa en los tiempos, tenemos varias luchas, hemos avanzado evidentemente, no estamos en las mismas condiciones de hace 100 años, ni de hace 50 años, ni de hace 20 años, o sea, todos los días yo creo que vamos avanzando, pero el neoliberalismo ha conculcado muchos derechos que lograron nuestras antecesoras de siglos anteriores. La pandemia desnudó una crisis que estaba ahí, la profundizó, la estamos viviendo, pero nosotras y nosotros, como integrantes de una central, como la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y en mi caso de FECODE, del sindicato más grande que tiene este país y uno de los más grandes de Latinoamérica, tenemos una responsabilidad impresionante para seguir esta lucha, sobre todo, como les digo, por garantías laborales para quienes ya estamos ejerciendo esa labor, pero además por despojarles a las mujeres de todos estos labores del cuidado y exigirle al gobierno nacional, a los estados, a los gobiernos, a la sociedad, que estas labores se asuman para que las mujeres tengan muchas más garantías de participar en todos los procesos de la vida pública y privada de la sociedad. Muchísimas gracias, María Antonieta. Es un gusto escucharte y además nos das muchos elementos de contexto y de realidad para orientar la discusión. Y además es un honor escuchar a una mujer directiva sindical en un sector en donde, pese a que la gran mayoría de afiliadas son mujeres, pues difícilmente llegan a cargos de directiva y sigue manteniéndose unas estructuras directivas sindicales todavía tomadas por los hombres, y creo que es importante que ustedes tengan la voz y que además nos ayuden a empoderar a las demás compañeras de las bases. Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Cruzcaya, adelante. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Gracias, Mary, por la invitación, y a las compañeras que se dan el tiempo para escucharnos, para dialogar, y a María Antonieta, que ha dicho muchas cosas que tenía también en la mente para reflexionar. Así que más bien gracias, María Antonieta.
Y como les decía Mary al inicio, yo soy de Ecuador, entonces voy a tratar de hacer un espejo también en algunas reflexiones que voy a dar. Y como ya lo decía María Antonieta, pero también lo decían las compañeras al inicio, la problemática de género, de violencia, de desigualdad, no es algo aislado de un país u otro, es una pandemia. Y eso decíamos cuando comenzaba la pandemia. Esta otra pandemia invisible es la violencia de género en los hogares, en el trabajo y en la sociedad. Y dicho esto, la realidad colombiana no se aleja de la realidad ecuatoriana en tanto a la brecha salarial y a la desigualdad de género. Y ahí solo contarles que es muy evidente esta sobrecarga de trabajo que nos decía María Antonieta, y esto lo sabemos por las encuestas de uso del tiempo. Entonces quiero ahí decirles y reconocer que el que tengamos ahora encuestas de uso del tiempo en nuestros países ha sido una lucha y una victoria feminista. Y hay que nombrarla así porque han sido las compañeras de los movimientos de mujeres y feministas que han luchado por hacer esta cuenta del tiempo. Pero el uso del tiempo no termina en entender que hay una sobrecarga de trabajo a las mujeres, sino también el preguntarnos, ese trabajo no remunerado en realidad está sosteniendo las actividades productivas. Es decir, que eso también está generando valor y riqueza. Creo que eso también es un elemento para enriquecer el debate. Que entendamos que no es solo una sobrecarga de tiempo, que nos damos cuenta que si sumamos el trabajo reproductivo y no reproductivo de las mujeres, al final ellas trabajan más horas a la semana, pero ese trabajo al final está sosteniendo la actividad productiva, es decir, que debería tener un valor y sostiene el PIB. Hay quienes ya han hecho estudios comparativos en nuestros diferentes países y dicen, si pondríamos un valor monetario a ese trabajo de cuidados, de ese trabajo reproductivo que hacen las mujeres, en realidad es una de las fuerzas más altas del PIB de nuestros países. Entonces no es menor ponerlo eso también en cifras y entender su magnitud. En el caso ecuatoriano, compañeras, compañeros, tenemos más del 50% de la población ecuatoriana en condiciones de trabajo inadecuado, es decir, en informalidad, en precarización, sin contratos laborales, sin ningún tipo de derechos laborales en sí. Entonces, de esa población económicamente activa que está en informalidad, la mayoría son mujeres. Y eso lo vemos en toda América Latina. La mayoría de personas que hacen trabajo informal, ventas ambulantes, trabajos por días, jornaleras, en la agricultura también, en el sector industrial, son mujeres. Entonces, esto nos está diciendo, conectado a lo que decía María Antonieta, cuando llega cualquier crisis económica, a las primeras que se les despide o se les pone en contratos temporales, ocasionales, o a las que se les paga menos son a las mujeres. Y esto es una cifra que podemos verla en toda América Latina y también a nivel mundial. Entonces creo que eso también es una de los temas urgentes que debemos como sindicatos, como centrales sindicales, pensarlos también, porque el impacto de una crisis económica se ve reflejada mayoritariamente sobre el cuerpo y las vidas de las mujeres trabajadoras. Dicho esto, yo quiero pensar en temas prácticos frente a la violencia y a la desigualdad, porque sabemos que hay desigualdad, no la podemos negar. Sin embargo, ¿qué podemos hacer como sindicatos, como organizaciones de trabajadores frente a esto? Y ahí se conecta con el tema que mencionaba María Antonieta sobre la sobrecarga de trabajo y por otro lado ese trabajo reproductivo de cuidados que hacen las mujeres que les imposibilita participar en su vida política o en su vida pública. Estamos proponiendo desde algunos lugares que aparte de demandar al Estado, que el Estado se haga cargo y asuma esta redistribución y estos cuidados, ¿qué podemos hacer desde los sectores de trabajadores y trabajadoras? Sería fundamental que pensemos desde nuestros lugares gremiales si existen programas de cuidado para niñas para que las compañeras puedan ir a las asambleas. Es algo tan puntual como cuando hay una asamblea nacional de alguna central sindical, haya un sector de cuidado para niñas, niños pequeños.
porque esto implica que las compañeras van a poder asistir, porque muchas de ellas no pueden asistir a las asambleas porque tienen al cuidado sus hijos, sus hijas de temprana edad. Y esto pasa también en el tema de formación política y sindical. Cuando pensamos en escuelas de formación, tanto de forma interna de los sindicatos como a nivel nacional, vemos que la participación sigue siendo mayoritariamente masculina. Y muchas veces nos dicen que es porque las mujeres no quieren participar. Pero la pregunta sería, ¿estamos generando las condiciones para que las mujeres participen? Y eso implica cómo vamos a redistribuir los cuidados y ayudar a esos cuidados para que las compañeras puedan viajar, puedan asistir a la formación sindical. Entonces, en la experiencia que vengo trabajando desde Ecuador, ha sido muy positivo, como les digo, tener un lugar de cuidado infantil para todos los eventos sindicales. Y eso se ha visto cómo ha incrementado la participación de mujeres exponencialmente cuando en realidad podemos proveer un lugar de cuidado de niños. Eso por un lado, como para tal vez ser propositiva y contarles algunas ideas que venimos trabajando. Pero por otro lado está el tema de violencia de género, acoso sexual en los trabajos, y no es menor que estamos viviendo una ola de ratificación del 190 de la OIT frente a acoso sexual. Y creo que esto es fundamental comenzar a pensar en qué ha ratificado o no nuestros diferentes países y cómo podemos valernos de esto en nuestras agendas sindicales. Y esto se conecta a pensarnos si hay respuestas de los sindicatos frente a la violencia y al acoso sexual. Este es un tema complejo muchas veces. Como decía María Antonieta, hay machismo y hay patriarcado y eso no lo podemos negar. Los compañeros no lo pueden negar, las compañeras no lo podemos negar. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer frente a eso? El seguir nombrando la situación en realidad no nos está generando herramientas para ningún cambio. Entonces, ahí es urgente el pensarnos cómo estamos respondiendo como sindicatos. Y es urgente el pensar si dentro de nuestros sindicatos hay protocolos de acoso sexual. Protocolos claros de actuación frente a violencia de género son fundamentales para generar otros ambientes de trabajo donde se reduzca la brecha entre mujeres y hombres. Estos protocolos, ¿qué quieren decir? Que sí, hay situaciones de acoso en las empresas, los sindicatos puedan apoyar, tengan una ruta clara de cómo van a apoyar. Si hay acoso dentro de las organizaciones sindicales, ¿cómo vamos a actuar? Como decía hace algún momento alguna de las compañeras, no podemos poner un dedo y tapar el sol. Esto existe y lo sabemos, compañeros y compañeras. Y es una conversación compleja, a veces es difícil afrontarla, pero tenemos que comenzar a generar respuestas frente a eso. ¿Qué pasa el día de mañana si una compañera pone una queja de acoso sexual dentro de nuestra organización sindical? ¿Cómo vamos a responder? Y responder quiere decir que hay una ruta clara, cómo se va a investigar, cómo se va a llevar el proceso, cómo se van a tomar decisiones, cómo se van a tomar medidas. Eso es en realidad dar una respuesta. Y por eso es tan importante comenzar a pensar los mecanismos de actuación clara. Para no revictimizar, para no respetar la confidencialidad, para poder dar tiempo para escuchar a las partes, para seguir un proceso, un debido proceso. Entonces me parece que eso es importante y es algo que desde redes como la que forma parte de Meri también se están pensando, ¿no? Desde la jurisprudencia también, desde la acción, desde quienes trabajan el derecho. Y creo que eso está conectado, estas dos herramientas generales están conectadas a este cambio de cultura que tenemos que hacer. Y esto no significa solo hablar de género, compañeros y compañeras, creo que también es comenzar a hablar de masculinidades diversas. Y ese es otro tema que nos puede abrir puertas para conversar de cómo estamos también construyendo estas prácticas más equitativas, esta paternidad responsable o esta división de tareas de lo doméstico, porque es urgente comenzar a pensarnos desde las prácticas iniciales, desde las prácticas de la colectividad gremial, sin perder de lado pensar la exigencia del Estado, que es fundamental, pero el Estado no es el único que tiene que generar todas estas prácticas diversas, sino también desde todas nuestras organizaciones. Entonces,
dicho esto, contarles que estamos llevando a cabo una escuela sindical hace algunos años ya, con experiencias interesantes de cómo podemos transversalizar todas estas conversaciones. Como dentro de la formación política sindical también podemos pensarnos temas de diversidad sexogenérica, temas de equidad, temas de trabajo reproductivo, temas de construcción de masculinidades. Entonces, es importante el pensarnos cómo estos elementos también podrían, si tienen resonancia con ustedes, cómo podemos también comenzar a transversalizarlos en nuestra acción sindical. Y bueno, y con eso, para ir concluyendo, en cara a este 25 de noviembre, ir pensándonos cuáles van a ser nuestras demandas fundamentales desde el Día de la No Violencia a las Mujeres, en clave laboral y de trabajo también, ¿no? En clave sindical. Y creo que ahí tenemos un reto en toda la región y es resignificar la arremetida neoliberal y capitalista que estamos viviendo. Y eso va de la mano con estas nuevas formas de trabajo que están apareciendo con la tecnología. Y eso es algo a mí que me preocupa mucho y lo trabajo bastante, y es el tema de la economía de plataformas o la digitalización del trabajo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la tecnología, las industrias, están generando otras formas de flexibilización del trabajo, pero no solo del trabajo, sino flexibilización de la vida, de los mercados financieros, de los mercados tributarios, entonces generando otras formas paralegales de control, donde hay prácticas monopólicas. Entonces esto, bueno, sería otra conversación el hablar específicamente de plataformas digitales. Sin embargo, hago alusión a esto para decirles que no es menor que la CSA, como ustedes saben, esté lanzando una nueva ruta de acción. Y dentro de la nueva ruta de acción de la CSA a nivel de todo el continente americano, se está pensando, por un lado, cómo las tecnologías y la comunicación puede ayudar a los sindicatos en diferentes transversalizaciones, y una de esas es de género. Y me parece muy interesante que para la CSA la pregunta que se lanza este 2021 para su ruta de aquí a 3 años de trabajo sea cómo generar mayor participación de mujeres y de jóvenes. Y esto también viene de un esfuerzo que me parece muy interesante de la CSA, que a nivel de confederación de todo el continente esté pensándose en cambios que podrían parecer tan pequeños, pero tan fundamentales como es el lenguaje inclusivo. Y eso me parece interesante, que puede ser otro de los lugares donde podemos conversar el día de hoy como estrategias de trabajo de la CUT. Pero como la CSA, por ejemplo, ahora está implementando en todos sus informes especiales, en todas sus rutas de trabajo, en todas sus conferencias, lenguaje como los y las trabajadoras, que parecería algo pequeño, pero es comenzar a visibilizar que no estamos hablando de un sector solo masculinizado del trabajo, y comenzar a visibilizar las voces de las mujeres y los sectores de trabajo de las mujeres también. Entonces, con eso no sé cómo voy de tiempo, ahí Mary la estoy viendo, pero Mary me vas avisando. Y creo que estas ideas que estoy soltando, que son algunas, ¿no? Desde el tema de los lugares de cuidado para la acción sindical, o los protocolos, o el lenguaje inclusivo, creo que vienen en conversación también regional. Y el ver cuáles son otras experiencias que se están generando en otros países. Y reconociendo que gran parte del trabajo informal en toda América Latina viene sostenida desde las mujeres, ¿cómo podríamos también potenciar el trabajo sindical y la fuerza sindical si comenzaríamos a acoger a todo este trabajo también? Es decir, cómo podemos generar cercanías con el trabajo autónomo e informal en nuestros diferentes países, generar más sindicalización desde ese lado, por ejemplo, con sindicalización en rama, o cómo estamos acogiendo o no la demanda de las personas trabajadoras migrantes para la regularización, porque también son trabajadoras. Y si estarían regulares en nuestros diferentes países, también podrían estar sindicalizadas. Y eso también es una fuerza sindical que podría potenciar la lucha por derechos laborales y la lucha de la clase obrera. Entonces, bueno, con eso he lanzado algunos elementos y veo que hay gente que nos escribe en el chat para conversar, a tener un diálogo, así que
más bien me quedo ahí y otra vez muchas gracias por la invitación, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, Cruz, por tu participación y por las ideas que nos estás arrojando. Quiero de nuevo recordarles que pueden levantar la mano, pueden intervenir por el chat o formular sus preguntas, simplemente abrir su micrófono, por eso este espacio lo hacemos así no a modo de webinar, de que solo aparecen las personas que van a ser ponentes, sino que todos y todas nos podemos ver. Antes de darte la palabra, Aura, quisiera saludar a quienes nos han saludado, los compañeros y compañeras de Antoc, de Educal, de la CUT Caldas, y también quisiera saludar especialmente a los compañeros que aparecen con el perfil Humberto Garay, porque nos complace mucho tener a hombres en estos espacios escuchando estos temas de violencia de género y sobre todo verles a ustedes, digamos, la delicadeza de activar la cámara y de verlos tan concentrados y escuchándonos con tanta atención, se los agradecemos mucho. Compañera Aura, adelante. Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Mi nombre es Elizabeth Quiñones Toro, yo hago parte del Comité Nacional de Paro en representación de los feminismos populares. Me ha gustado mucho la intervención de las dos compañeras, muy seria, muy en una gama de comprensión del problema de la violencia, que me parece que se sale del sentido común, del golpe, del puño, de esa mirada un poco simplista a veces de leer la violencia desde la violencia, y creo que se han colocado en un orden que me parece muy significativo, y es en el orden, leyendo la violencia contra las mujeres como parte del orden global de la reorganización del sistema de acumulación capitalista, sobreexplotando el trabajo de las mujeres y sobreexplotando a los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Eso me parece muy importante. En segundo lugar, valoro también la presencia de los compañeros y no solo los felicito, sino que lamento la ausencia de los grandes dirigentes sindicales que debieran estar aquí, porque tenemos una pandemia de micromachismos que ocurre en la central. Por ejemplo, María Antonieta es una mujer importantísima, ya la escucharon. Sin embargo, cuando uno mira en la dirección sindical de FECODE, no hay María Antonietas. ¿Cuántas debía haber? ¿Cuántas debía haber? Porque resulta que FECODE es básicamente de mujeres. Y así sucesivamente en el sector salud, por ejemplo, hace falta mucha más participación de mujeres. Muy aguda la lectura, me parece, de María Antonieta y también de Cruzcaya en relación con que los trabajos que se feminizan se abaratan, ¿no? Se vuelven más mal pagos. Eso también pasa en el sector salud, pero con un sesgo de género. Mientras que el médico se puede ganar el triple, el cuádruple y el quíntuple que la enfermera duerme en el piso, tiene los horarios más extenuantes y tiene los peores salarios. Yo he trabajado mucho el tema de esta exclusión y de estas muchas violencias. Yo tengo una hermana enfermera, tengo un hermano médico y conozco como por dentro cómo funciona eso. Es muy complejo. Simplemente quería agregar que además de leer desde estas miradas de Cruzcaya y de María Antonieta, yo quisiera agregar una mirada que es un poquito desde la filosofía, pero no se vayan a preocupar. Es el problema de las injusticias epistémicas. Es decir, que la palabra de María Antonieta, la de Cruzcaya, la mía, la de cualquiera de las mujeres que estamos acá, nunca será tan valiosa, tan importante y tan capaz de verdad en el caso, por ejemplo, de una violencia o de una situación que una denuncie como la de un varón. Se llaman injusticias epistémicas porque precisamente impiden que se reconozca a las mujeres y a los sectores subalternizados, a los más pobres de los pobres, a las más pobres de las pobres, a los más pobres de los pobres. Se les impide ser reconocidos como sujetos de verdad. Entonces, eso tiene que ver con las violencias. ¿Por qué? Porque cuando la justicia te menosprecia de antemano, pues ya perdida la mitad del pleito. Si vas a decir que hubo una vulneración, que se te hicieron palabras hirientes, que hubo un maltrato despectivo hacia ti, entonces van a decir, no, es que María Laura o Elizabeth son muy delicaditas, tenían la menstruación, estaban en esos días y entonces por eso estaban así. Ah, no, es que ellas son muy gruñonas, es que mujer que no jode es hombre. Entonces,
con Ligia Inés y con la compañera Nidia Diver, estamos pensando, porque me parece importantísimo lo que señala Cruzcaya, que necesitamos actuar, además de señalar el fenómeno, entenderlo, como lo entiende también María Antonieta, necesitamos avanzar en acciones muy concreticas. Por ejemplo, María Antonieta y todas aquí saben que yo me la paso peleando en el Comité Nacional de Paro, bueno, peleando entre comillas porque trato de hacerlo gentilmente, porque no incluyen las, porque no dicen colombianas, colombianas, porque no nombran a las muchachas que cayeron en el paro como víctimas. Es decir, de todos los comunicados que salgan, yo les advierto, mis niñas, que yo he tenido ahí un pleitico previo. Bueno, los compañeros no son hostiles, pero sí se les olvida. Entonces quería señalarles esto, a ver si les gusta, si les parece y si es bonito. Les sugiero que hagamos una campañita de prevención a la pandemia heteropatriarcal neoliberal. ¿En qué sentido? Hacerle la pregunta a cada compañero. Tú cuando un hombre dice que mujer que lo jode un hombre, asientes y te ríes cómplicemente. Ah, bueno, ese es un indicador de que te está picando el síndrome de violencia heteropatriarcal neoliberal. Compañero, ¿tú consideras que es muy bueno que María Antonieta, Elizabeth, Cruzcaya, Zulma, cualquiera de las compañeras acá, solo esté en las secretarías y que es muy malo que estén las presidencias? Ah, bueno, compañero, échate una revisadita porque estás teniendo un síndrome previo o ya das positivo para patriarca neoliberal. Esa es una campaña educativa, no es agresiva, pero sí hablemos del síndrome y hablemos del virus patriarcal neoliberal. Y la idea nuestra es mandar unas preguntitas para que cada una nos la hagamos, porque nosotros también podemos incluir allí, mandársela también para que los compañeros se hagan la pregunta y mandársela para que la organización se haga la pregunta. Por ejemplo, la Oficina de Mujer y Género es un asientito con un escritorito en un rincón oscuro, mientras que la del presidente es una oficina grande, espléndida. Ah, bueno, entonces esta organización da positivo para patriarcal neoliberal. Yo quería como señalarles eso. Y bueno, un abrazo, me hace muy feliz. Esta lucha la empezamos hace tantos años y por fin yo siento que en el sindicalismo yo soy una de las pioneras y me he metido siempre en este pleito desde hace más de 30 años. Entonces me alegra infinito verlas tan jóvenes, tan plenas, tan espléndidas, tan inteligentes, tan sabias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Elizabeth, por tu intervención, por tus propuestas, por estas ideas tan chéveres, tan dinámicas. Te saludan por acá también desde USME. Cruzcaya está feliz de escucharte. Muchísimas gracias por tu intervención y sobre todo por los halagos, por decirnos que tan espléndidas, bienvenidísimos. Creo que de las intervenciones también que han hecho tanto nuestras ponentes como la compañera que acaba de hablar, hemos coincidido en este diagnóstico que nos duele un poco, y es que el movimiento sindical sigue siendo muy machista, muy patriarcal, que incluso en organizaciones sindicales donde la mayoría de militantes son mujeres, las directivas siguen estando en poder de los hombres, que hay algunos esfuerzos que todavía no son suficientes. Entonces, dentro de esas discusiones creo que ha sido muy recurrente y viene con unas trágicas historias, incluso en el último congreso de la Central, y este es un espacio en confianza en el que podemos mencionarlo, sobre la ley de cuotas en el movimiento sindical. Entonces, alguien está preguntando en el chat qué opinan ustedes, María Antonieta y Cruzcaya, sobre la ley de cuotas en las centrales. Está preguntando la compañera Dórica Pera, ¿qué opinan ustedes de la ley de cuotas en las organizaciones sindicales y en la central? Entonces, les doy la palabra para recibir sus opiniones al respecto. Y ya, salvo que alguien más quiera intervenir o tenga alguna otra pregunta, pues yo creo que vamos cerrando el espacio. Pero adelante, compañeros. ¿Empieza Cruz o le hago yo? Bueno, pues lo que pasa es que una discriminación, una negación de derechos tan sistemática que se ha vivido desde hace más o menos 7.000 años, porque el surgimiento de todo este sojuzgamiento hacia las mujeres
casi que surge paralelo al esclavismo, y con el esclavismo pues a toda esta cultura patriarcal. Estos 7.000 años no se resuelven con una ley de cuotas. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos avanzar, sí, que desde el sindicalismo, desde las centrales, desde los sindicatos, desde las organizaciones, hay que mirar todo tipo de posibilidades para permitir y ayudar para que las mujeres ingresen y estemos en estos escenarios de discusión y de decisión también. Pero lo otro es creer que con la ley de cuotas vamos a resolver los problemas de fondo que tenemos en la sociedad y con la sociedad las mujeres. Entonces, por eso esa discusión hay que cogerla con pinzas. Yo creo que hay que mirarla una a una. O sea, en FECODE es el colmo que no haya por lo menos una paridad, un 50-50, cuando pues ya somos tantas las mujeres que estamos vinculadas a estos trabajos, pero yo creo que también hay escenarios donde la situación no se resuelve con una decisión administrativa. Creo yo sí que paralelo a estas alternativas que se presentan como la discriminación positiva, que como les digo, hay que mirarlas y donde sea válido es válido. Paralelo a eso, lo que tenemos que hacer, y de verdad sí es una responsabilidad que todos y todas debemos de, yo creo, continuar. Yo saludo el trabajo que hacen Aura Elizabeth, Ligia, Inés, la otra compañera en el Comité Nacional de Paro, las compañeras que han estado desde hace mucho tiempo acá, porque yo veo que es como si nos fueran abriendo, como el que está en una selva, que hay alguien adelante con un machete como abriendo camino para que los que van detrás pues tengan menos dificultades para avanzar. Yo siento que trabajos y luchas como las que han dado las compañeras, pues nos abre camino a las que estamos acá, y nosotras tenemos esa responsabilidad de seguir abriendo la trocha, abriendo el camino, quitando todas las ramas, quitando todos los tropiezos que hay para que podamos seguir avanzando en estas movilizaciones y en estas luchas. Es indispensable, es fundamental, creo yo que para mí es de las luchas más importantes que hay que dar, es continuar vinculadas a todos estos sectores y a todos estos escenarios de movilización, como el Comité Nacional de Paro, como la CUT, como FECODE, como todo desde donde nosotros estamos avanzando, tanto en derechos para las trabajadoras, los trabajadores en general, como para la población. Las cifras de informalidad como las que daba Cruzcaya, así son aquí en Colombia, Cruzcaya, y los compañeros que están aquí en esta reunión lo saben. El 70% del sector informal es... la economía tiene un 70% en el sector informal, y de ese 70%, las mujeres pues son un altísimo porcentaje. Hay un 33% de hogares en Colombia que tienen jefatura femenina, y de ese 33% de jefatura femenina pues hay un porcentaje altísimo de pobreza y de miseria. Ya las cifras dicen que las familias no están comiendo ni siquiera 3 veces al día, están comiendo entre 1 y 2 veces al día. Estamos de verdad en una situación de miseria, de pobreza, en la que nosotros, compañeros organizados en sindicatos, o sea, es que tenemos esta posibilidad. Nosotros tenemos un privilegio que no lo tienen la mayoría de la población, tenemos una responsabilidad altísima. Y esta situación sistémica, o sea, que hace parte del problema de la sociedad, hace parte de ser países atrasados, pseudocapitalistas, feudales, con toda esa herencia de la cultura patriarcal, machista, que nos jode, que nos afecta, que nos tiene ahí, pues la tenemos que resolver con todas las alternativas. La ley de cuotas, sí, miremosla una a una, dónde se puede, dónde hay posibilidades, avancemos en las discusiones, pero avancemos en las discusiones de fondo del problema sistémico que tiene nuestro país, en un desconocimiento de garantías para los trabajadores, para los informales y para las mujeres en particular.
Gracias, Antonieta. Cruz. Sí, compañeras, compañeros, yo quisiera partir diciendo que todo este sistema que venimos mencionando, que es un sistema capitalista, voraz, patriarcal, colonial también, mencionar lo que también es colonial, y hay quienes hablan de la triada de la opresión, ¿no? Es un triángulo de la opresión, es decir, estamos hablando de capitalismo, patriarcado y colonialismo, colonialidad. Y me parece importante mencionar esto y traerlo a cotación porque muchas veces cuando hablamos en el sector sindical de una cuota de géneros o de violencia de género, hay quienes nos dicen que no podemos poner sobre la lucha de clases la lucha de género, como que la una es más importante que la otra. Y lo que voy a decir, compañeras y compañeros, capaz no estamos de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo tampoco, creo que es importante construir en la diferencia, pero para mí no podemos poner una opresión sobre la otra, porque esto no es una batalla de que quién está más oprimida aquí. Creo que hay que entender que hay opresión de clase y tenemos que seguir nombrándola, por supuesto, y sabemos que hay quienes tienen los medios de producción y quienes no los tenemos, y siempre vamos a estar explotados porque el trabajo parte de la explotación de nuestro tiempo, de nuestra intelectualidad, de nuestro cuerpo, eso es el trabajo en sí, dentro de este corte capitalista, por supuesto, pero hay explotación y violencia patriarcal. Y hablar de la cuestión de género no puede ser menor en este debate, porque no podemos solucionar el problema si solo hablamos de una lucha de clases sin hablar de la despatriarcalización, es decir, de derrumbar el sistema patriarcal. ¿Cómo no podemos hablar de estas conversaciones sin saber que venimos de sociedades que son profundamente racistas, donde para las mujeres afro y las mujeres indígenas no es lo mismo que tener esta conversación con trabajadoras mestizas en nuestros países? Eso también tenemos que saber. Entonces menciono todo esto para decir que es muy difícil, y ahí me uno a las palabras de María Antonieta, pensar que vamos a solucionar todas esas estructuras de opresión que vienen de siglos con una sola política, que puede ser esta política de cuotas. No lo vamos a solucionar, compañeras, solo con una cosa, y por eso tenemos que pensar que este es un cambio que tiene que ser cultural, paulatino y de largo aliento. La batalla sigue, como ustedes nos cuentan ahora o me cuentan a mí, que vengo de otro contexto, saber cuántas décadas ustedes vienen disputándose el espacio que tienen hoy en día, que pasa igual en Ecuador, y esto va para largo. Y ahora las nuevas generaciones estamos planteando, o están, me uno y al final estoy en intermedio a veces, que plantean un montón de otras cosas, como dónde está el tema sexogenérico en todas estas conversaciones, sabiendo que no hay solo hombres y mujeres en esta conversación. ¿Qué pasa con las compañeras trans, por ejemplo? Y eso es un debate que también tenemos que darlo, como un montón de otros debates que podríamos dar el día de hoy. Sin embargo, quiero decir que este cambio que tiene que ser estructural no va a pasar de la noche a la mañana, pero yo sí creo que la ley de cuotas puede ser una de las cosas que ayude con muchas otras. No va a ser la solución, es solo un paliativo al problema, pero tenemos que comenzar a actuar en muchos lugares. Y uno de esos es la representación de las mujeres en la política y la representatividad. Y eso no pasa solo en las centrales sindicales. La ley de cuotas es una batalla y un tema que se está llevando a la política partidaria en general. En Ecuador, por ejemplo, hay una gran agenda de mujeres feministas y de movimientos amplios de mujeres por la ley de cuotas en todos los estamentos del Estado. Instituciones, GATS, gobiernos, ciudades, presidencia, ministerios. Entonces, no es, otra vez repito, la solución al problema, pero sí es una de las formas para generar más representatividad de las mujeres. Eso creo que puede ser, igual hay que seguir debatiéndolo, pero creo que es importante el buscar formas de representatividad de las mujeres y que las mujeres puedan llegar a esos cargos de decisión. Y eso quiere decir no solo que sean las alternas, ¿verdad? Porque creo que ese es otro del debate cuando hablamos de la ley de cuotas. La ley de cuotas no va a ser solo cuántas mujeres van a haber en la directiva de una central, sino cuántas de ellas son las presidentas de las centrales o son quienes tienen estos rangos más altos. Eso pasa igual en el Congreso o en la Asamblea. Muchas veces entran con ley de cuotas los partidos, pero las mujeres son las subalternas, es decir, las que ni siquiera están en el pleno. Entonces creo que ahí hay que debatir mucho qué es la ley de cuotas en general y qué queremos con esa ley de cuotas. Entonces me sumo a las palabras de que este es un debate amplio,
pero como ahora Elizabeth nos planteaba con la campaña de comunicación, creo que siempre tenemos que bajar el discurso teórico y político a las acciones prácticas cotidianas. Y esa es frente a la participación de las mujeres en las centrales sindicales y en los sindicatos, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué propuestas vamos a hacer? Entonces, creo que es un debate que tenemos que seguir construyéndolo y es de largo aliento. Eso, compañeros. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos y todas las personas que han participado en el día de hoy. Ligia, no sé si quieres hacer algunas palabras para concluir, o me ha recomendado también que la compañera Dori Clement quería intervenir. No sé si estás por ahí o si no. Creo que lo único... Perdón, a mí Sí. me parece, bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos y todas. Si bien es cierto, este tema es fundamental que nosotros reconozcamos las violencias de género que existen en el mundo del trabajo y en los diferentes ámbitos de la sociedad. Me parece que también es muy importante abordar un tema que, como dicen las compañeras, tiene de ancho como profundo, como es la participación política y la toma de decisiones de las mujeres. Creo que si bien es cierto, no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana porque es un problema estructural, sí es importante que nosotros comencemos a ahondar desde lo práctico y de haciendo acciones concretas para que avancemos en la construcción de esa ciudadanía que tanto exigimos en aras de cambiar esta sociedad. Entonces, uno de los ejes fundamentales de las violencias es el derecho que tienen las mujeres a participar en igualdad de condiciones y en igualdad de equidad. Gracias, María. Muchas gracias, compañera Dori. Bueno, ya para cerrar, simplemente quisiera mencionarles dos cosas. La primera, porque hay otra pregunta que ya no alcanzamos a contestar sobre si las centrales obreras, organizaciones sindicales deben incluir en sus estatutos la política de género. Mencionar que, como lo mencionaba Cruzcaya, ya la CSA ha adoptado toda una ruta de acción frente al tema, y el tema de género está digamos, priorizado en la agenda sindical de las Américas, y que vale la pena que nosotros y nosotras, como integrantes de sindicatos afiliados a la CUT y a su vez representados en la CSA, pues hagamos parte de estas discusiones que ya se dieron y que ya se estableció una ruta y que nosotros debemos pues implementarla en nuestras políticas. Por un lado, entonces, es como remitirnos a todo lo que sobre el tema ha construido, se ha debatido, se ha concluido y se ha recomendado desde la CSA, nuestra Confederación Sindical de las Américas, la regional que nos representa. Y en segundo lugar, mencionarles que este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una opinión consultiva, la opinión consultiva número 27, acerca de la libertad sindical, de la obligación de los estados frente al ejercicio del derecho a la libertad sindical, que es un derecho interamericano también reconocido, y tiene un apartado específico sobre el tema de los derechos de las mujeres y el derecho a no ser víctima de discriminación, a igualdad de trato en el ejercicio de la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Es un apartado muy importante que tal vez ahora no alcanzo a contarles con mucho detalle, pero tiene muchos pronunciamientos específicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cuáles son las obligaciones de los estados para el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ejercicio de la libertad sindical, negociación y huelga, y también cuáles son algunos de los deberes de las organizaciones sindicales para con sus afiliadas, y también de adoptar de políticas de género, etcétera. Entonces, solo recomendarles que los lean, que lean esta opinión consultiva. Se las voy a dejar acá el link en el chat. Joana, si quieres decir algo así súper rápido antes de concluir nuestra sesión de esta tarde. ¿Que estás levantando la mano? Joana. Sí, buenas tardes para todas y todos. ¿Cómo están? Digamos, para cerrar un poco y hacer un aporte pequeñito a lo que estás diciendo, no solamente desde los movimientos sindicales. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, Joan. Sí, Joana, Vale. te estamos escuchando. Sí, se escucha bien. Ah, ok, vale.
no solamente desde los movimientos sindicales ya constituidos, sino también, pues, entendemos que este año ha surgido un movimiento, hay unos movimientos sociales emergentes que si bien no están del todo organizados y conformados, sí han desarrollado un protagonismo en las manifestaciones que se han dado en el país. Y hemos visto una contienda un poco, y de esa contienda han sido protagonistas los hombres, siendo partícipes las mujeres, partícipes importantes en todos estos procesos sociales. Entonces yo creo que lo que surja de los movimientos sindicales es muy importante para estos movimientos que van surgiendo y que van emulando un poco las conductas de los movimientos sindicales tradicionales. Y por eso es tan importante la participación en los espacios tradicionales, pero pues también esa participación replicarla en los espacios emergentes que van saliendo y que van surgiendo, y todos estos grupos que van cooptando y van llegando a los espacios de participación. Es de vital importancia que nosotras eh, empecemos a acoger a estas nuevas generaciones que llegan y a aportar en el liderazgo de estas chicas eh, jóvenes que van apropiándose de la participación política. Ese era todo el aporte. Muchísimas gracias, compañera. Gracias a ti, Joana, por tu intervención. Y entonces, muchísimas gracias, Cruzcaya, y muchísimas gracias, María Antonieta, por sus exposiciones el día de hoy, a las compañeras que han intervenido y a los demás compañeros y compañeras asistentes en esta jornada. Les agradezco por su atención y pues seguimos en contacto. Nos vemos el jueves 25 de noviembre en las marchas que van a haber en todo el país y pues Cruz en Ecuador para manifestarnos en contra de la violencia contra la mujer. Que tengan feliz resto de semana. Cuídense Gracias, mucho, muchas compañera. gracias por todo y sean felices, por favor. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias a todas. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Supri, gracias. Súper. Un abrazo enorme. Chao, abrazos. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo enorme. Muy bien. Gracias. Un abrazo para todas Gracias, Flor. las bellas mujeres. Gracias, gracias. Chao, chao a todos. Gracias, Buenas tardes para todos y gracias. Gracias, María Antonieta, y gracias, Cruz. Muy Gracias, amables. Mary, gracias.